Agradezco la invitación en esta ocasión para poder en estos minutos conversar un poco sobre este tema que a todos nos interesa mucho, tanto a los estudiantes como a los profesionales que estamos en esta ciencia empresarial, la ciencia económica, que también tengo entendido que también hay estudiantes de otras especialidades en el campo empresarial, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que son las finanzas estratégicas en sector de la pequeña empresa en época de COVID que estamos compartiendo. Vamos a ver si jalamos acá la pantalla. Perfecto. Bien, esta imagen un poco muestra la evolución, ¿no?, de la persona, el estudiante, el profesional, ¿no? Es una evolución en la cual siempre día a día tenemos que estar poniéndonos nuevas metas, ¿no? Nuevas metas en la cual esto nos hace ir creciendo, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, ¿no? Siempre como una introducción, siempre comienzo diciendo esto. Hay un investigador justamente que ha escrito muchos libros sobre el tema de lo que son las claves o las metas o establecimiento de metas, que es el profesor Brian Tracy, que no sé si algunos de repente lo están siguiendo. El profesor Brian Tracy ya tiene varios años dedicado al tema de lo que es la clave de establecimiento de metas. Y esto es importante como nosotros, siempre en esta charla, siempre la, la dirijo más en el ámbito más del consultor, ¿no? Del consultor de empresas. Entonces, hay que poner y establecer ciertas metas, tanto personales como académicas, y acá tenemos una forma de poder aprender cuáles son estas claves de establecimiento de metas, ¿no? Entonces, acá los invito, ya imagino que podrán compartir este material para que puedan ustedes entrar a ese enlace y puedan conocer un poco más acerca de este establecimiento de metas del profesor Brian Tracy, que él justamente lidera mucho esto en las principales universidades de los Estados Unidos, ¿no? Ahí les dejo ese encargo. Y consecuentemente es importante fijar las metas porque este es el factor determinante en el camino hacia el resultado, el éxito que todos esperamos. Bien, estamos nosotros viendo este tema de las finanzas, cómo se pueden ir aplicando en el ámbito de la empresa, sobre todo en esta coyuntura que todos estamos pasando, que es una amenaza. Sabemos mucho que esto empezó hace más de 1 año y medio y muchas empresas no han estado preparadas para este enfrentamiento de esta amenaza. Y esto también ha llevado a que también se han estado presentando en la historia diferentes tipos de pandemias, ¿no? En la cual también ha habido una forma de darle a un tipo de solución o vacuna, ¿no? Entonces, me llamó la atención esta imagen, quisiera compartirla también como el tiempo que ha durado. Algunos no se vayan a asustar pensando de que el tema del COVID nos va a mantener todavía dentro de 20 años encerrados. Seguramente alguno ya se agarró la cabeza de preocupado. No, no. Yo creo que la tecnología y la ciencia avanza tanto así que nos ayuda un poco a entender este tipo de amenazas y buscar algunos antídotos para poder dar frente a esto. Esperemos ya que el próximo año, Dios mediante, ya podamos empezar a hacer nuestra vida casi normal como empezamos el 2019, aunque muchos dicen que no va a ser igual. Bien, este tema de la pandemia indudablemente ha influenciado mucho en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino en el ámbito de las empresas, ¿no? Y esto ha servido, digamos, para que los mercados, ¿sí? Para que los mercados definitivamente se han visto bastante afectados. Como le decía, hay muchas empresas, sobre todo el año pasado, que ha habido cientos o tal vez miles de empresas que han dejado de funcionar debido a esta gran amenaza que ha colapsado la economía de las empresas. Y no solamente en las finanzas de las empresas, sino también las finanzas personales, que también es otro rubro, que algo mencionaré en el transcurso de estos minutos en esta charla. Entonces, hay una confianza, indudablemente, entre el empresariado y la cadena económica
para que no se rompa, ¿no? Con los proveedores, con los clientes, eso es muy importante. Pero los costos, indudablemente, y los gastos han sido bastante afectados, ya que el nivel de ingreso de muchas de las empresas han empezado a bajar, pero no ha sido la misma proporción de los costos y los gastos de las empresas en la que han tenido que enfrentar en este tema de la pandemia. Y por supuesto, consecuentemente, los márgenes de sobrevivencia, algunos dicen por ahí, han tenido que ir ajustándose paulatinamente. Entonces, esto hace que esta estructura de las empresas, definitivamente, fíjense en esta parte de los ingresos, comparado con ciertos costos, tanto variables y sus costos fijos, vamos a ver que en el tema de la pandemia, ¿cuáles son los costos que van a ser definitivamente afectados por esto, ¿no? Ya seguramente ustedes al mirar este cuadro dirán, bueno, profesor, los costos fijos indudablemente vamos a tener que recortar. Es cierto, muchas empresas lo primero que han estado haciendo es recortar el personal, ¿no? Lo que está más a la mano, empezó inmediatamente a hacer ese tipo de ajuste. Las empresas realmente dentro de la cadena, cómo se empiezan a mover desde los aportes, de su capital, y cómo se van distribuyendo sus inversiones en mercaderías, en los diferentes recursos de materiales, de personal, de tecnología, de infraestructura. Todo eso hay que tener que empezar a manejarlo adecuadamente, debido a que los resultados se ven bastante ajustados frente a esta situación. Y le suelto un primer refrán: nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. ¿Quién lo dijo? Thomas Jefferson, ¿no? Uno de los patriarcas de los presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Entonces, las empresas, cómo se empiezan a mover dentro de este ciclo operativo es bastante singular, bastante interesante, ¿no? Todo empezamos desde el nivel de las ventas propiamente, de acuerdo a las políticas de la empresa, unas ventas al contado, que pueden generar el efectivo inmediato, o unas ventas al crédito, que generan las llamadas cuentas por cobrar, y de acuerdo a la gestión de las empresas, estas van haciendo uso de esa cobranza, ingresa el efectivo a la empresa. Este efectivo, indudablemente que se maneja para pagar ciertas obligaciones, tanto de proveedores, del mismo trabajadores, mercaderías, entre otros, para de nuevo empezar a transformarlo y poder tener el producto para la venta. Y este es un ciclo operativo muy interesante como consultor de empresas, que cuando uno llega a una empresa y empieza a evaluar y ver cuánto tiempo demora este ciclo operativo, de tal manera que empieza a analizar y ver la forma de que esto pueda reducirse, porque es prácticamente cómo fluye el dinero en el bolsillo del empresario, ¿no? O de la empresa. Entonces es importante empezar a identificar ahora, en estos tiempos del COVID, indudablemente que este ciclo o esta revisión de los tiempos tiene que ser mucho más minucioso, de tal manera que van a tener que utilizar una serie de instrumentos como revisar los procesos, ¿no? Reingeniería prácticamente, no solamente en el tema de la gestión de las cobranzas, sino el manejo del dinero. Y acá viene una palabra clave dentro de este ciclo que las empresas empiezan a moverse desde el momento de los requerimientos de ciertos recursos que se hacen dentro de una empresa, donde la parte de las adquisiciones y la parte logística, donde empiezan a cotizar con los diferentes proveedores, es clave, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cotizaciones que pueden ser por referente al precio, ¿no? Las condiciones de pago, la calidad de producto, la cantidad de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, proveedores que ha sido asignado mediante una revisión, se genera la orden de compra respectiva y el proveedor envía la mercadería a la empresa para su seguimiento, ¿no? Enviará con su guía de remisión, con su documento comprobante de pago, llega a la empresa y la empresa igualmente lo registra en sus almacenes mediante un CARDEX de ingreso de las materias primas que ingresa, toda la documentación a la contabilidad pasa a la parte de la tesorería para la generación de los pagos. Entonces es importante revisar también los controles de la documentación, cómo se viene desarrollando la empresa. Y llegamos al punto
donde aquí la finanza juega un papel importante y la pregunta que muchos nos hacemos, ¿qué hace las finanzas dentro de una empresa? Tiene una múltiples funciones. Pero nos centremos primero en examinar las finanzas propiamente tienen mucho que ver con este estudio de la circulación del dinero en la empresa, ¿no? Tanto de los individuos, de las empresas y los diferentes entes económicos que participan en este movimiento de la circulación del dinero. Pero las finanzas también en las empresas se tienen que analizar para obtener y utilizar adecuadamente los fondos. Y me quedaré con esta definición muy corta en la cual podríamos identificar que las finanzas se encarga de la administración del dinero, ¿no? Vamos a ver, entonces, si estamos hablando de la administración del dinero, ¿cuáles serían las funciones básicas que debería tener una persona que trabaja en la parte financiera en una empresa? Y estas son las 4 funciones básicas que justamente a veces cuando he tenido la oportunidad de seleccionar a gerentes financieros o asesores financieros, es indudablemente conocer estos 4 puntos importantes que uno debe conocer. Aquellos que me están escuchando que de repente le gusta mucho la asesoría o la consultoría, acá tenemos 4 puntos importantes para poder salir al frente, ¿no? Cuando uno trabaja en la parte financiera, indudablemente que tiene que buscar los recursos económicos, cuáles son los caños que ingresa el dinero dentro de una empresa. Algunos me dirán, profesor, de las ventas. Así es, por la venta del producto o la prestación del servicio de la empresa. Pero también podrían ser recursos cuando ya se ve bastante ajustados, de repente optar por créditos, ¿no? Por temas de la parte de los proveedores, o de repente ya tocar la puerta a los bancos, que ya sería otra situación como para inyectar dinero o apalancarse en una empresa y buscar. Pero ese recurso financiero, fíjense que está relacionado con 2 variables importantes que seguramente ustedes han visto o han escuchado, que son la llamada tasa. Esta tasa de interés que está relacionada mucho con el riesgo de la empresa. Cuando hay un mayor riesgo en una empresa, la tasa se eleva como la espuma. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que la tasa de una empresa por un préstamo o apalancamiento sea bajo? Entonces hay que demostrar que la empresa tiene bajo riesgo. Porque el riesgo definitivamente, ustedes saben muy bien que han estudiado, todas las empresas, sea pequeña o grande, tienen riesgo. No hay ninguna empresa en el mundo cuyo riesgo es cero. Siempre está inherente dentro de una empresa. Entonces, lo importante al consultor es identificar cuáles pueden ser los posibles riesgos que pueda tener una empresa. Entonces, es importante para poder ver que el riesgo sea lo más bajo posible. Y esto me hace pensar, yo al menos dentro de los clientes que manejo mucho a veces en temas de temporadas altas, que requieren a veces capital de trabajo como recurso o financiamiento al banco, y a veces las tasas son altas en su momento, de acuerdo al tema estacionario, y buscamos la medida de que demostrar que sus riesgos sean bajos. De repente, construyendo un flujo de caja proyectado, de repente cuando se tienen ya algunas órdenes de pedido de parte de los clientes, etcétera, ¿no? Entonces todo eso conlleva a que la empresa pueda demostrar que su salud económica y financiera es la adecuada. El segundo punto tiene que ver mucho con la distribución de los recursos. Fíjense que en la distribución de los recursos ahora ya tengo el tema económico, ya tengo la inyección de dinero, ya tengo los ingresos, ahora ¿cómo lo distribuyo? Es importante saber en cuáles son las inversiones más relevantes e importantes. De repente, para crecer, necesito ya tener ciertas mercaderías para poder empezar a transformar de acuerdo a los pedidos que tiene la empresa. Distribución de mis recursos. El siguiente punto es justamente el tema de la liquidez. Y acá siempre es un tema que seguramente se va a escuchar en todas las charlas, lo que se habla en la parte económico-financiera de una empresa, en el tema de la liquidez, que es la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo. Capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones que mensualmente tenemos que pagar, temas de obligaciones, contribuciones, temas de impuestos, temas de financiamientos, etc., etc., ¿no? Entonces, acá el tema de lograr liquidez es indudablemente una de los trabajos del día a día de un financiero.
Y el otro tema, el de generar valor, también es otro tema importante porque quisiera saber cuánto es el valor de mi empresa actualmente y cómo lo llevo a que esta empresa durante algunos años más adelante pueda seguir creciendo más, ¿no? El valor que pueda generar esta empresa. Hoy día mi empresa, por decir, vale 100,000 soles. ¿Cómo hago para que de acá a 2, 3 años se triplique o tenga una cantidad mayor? Entonces, eso se va a ver indudablemente en el mediano plazo, ¿no? El tema de la generación de valor. Entonces, son 4 puntos claves que deben tener en cuenta cuando alguien está metido en el tema financiero, desayuna, almuerza y come finanzas, tiene que saber manejar estos 4 puntos importantes y relevantes. Otro refrán le suelto: el que aprende y aprende y no aplica lo aprendido es como el que ara y no siembra. Entonces, en este tema de las finanzas que estamos conversando, entramos en una situación en esta temporada del COVID, donde también vamos a hablar, ¿por qué no?, de la salud financiera, ¿no? Y esta salud financiera nos lleva a pensar, a ver cómo debemos implementarnos, y para eso existen algunas estrategias financieras: la prevención y la corrección. Prevención, ¿no? Justamente ayer estuve con un cliente nuevo que me visitó porque sus cuentas estaban muy ajustadas. Entonces le pregunté cómo se ve de acá a 2, 3 meses, para no decirle un año porque yo sabía cuál iba a ser la respuesta, y me dijo, bueno, bien, ¿no? Fue su respuesta. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que anticiparnos el tema de la prevención. Un flujo de caja proyectado ayudaría bastante para utilizar y conocer mejor las herramientas. Pero fíjense que vamos a revisar de una forma muy imaginativa los pulsos o los signos vitales de una empresa. Y esto tiene que ver mucho con la parte de la liquidez, con la parte de la rentabilidad, con la parte del endeudamiento, ¿no? Entonces son esas partes que vamos a ir revisando con respecto a este punto. La estrategia financiera, vamos a ver como consultor financiero dentro de este panorama del COVID, cómo se viene arrastrando. Indudablemente que tenemos que tomar ciertas acciones en las empresas, tenemos que planificar dentro de un tiempo para ver algunas actividades que vamos a hacer dentro de esta estrategia que vamos a utilizar, dentro del pulso de la liquidez de la empresa, su rentabilidad y el tema del endeudamiento que ésta pueda presentar. Indudablemente que una de las herramientas importantes que hay que conocer en este ámbito de la asesoría, en el ámbito financiero, es la contabilidad. No hay dudas que la contabilidad me tiene que dar cierta información, ¿sí? Cierta información para poder saber el comportamiento de lo que está ocurriendo de una empresa. Y acá solamente es un bosquejo del proceso mismo, donde vamos a ver que las actividades propias de una empresa van a tener que empezar a medirse, ¿no? Van a poder medirse de tal manera que este es un proceso que me sirve, ¿no? Para ir acumulando cierta información, registrando la información para poder emitir o elaborar los famosos estados financieros, que es lo que se quiere justamente ver dentro de la empresa, ¿no? Entonces acá, como verán, cómo se empieza a manejar este proceso, ¿no? Donde vamos a ver definitivamente información por parte de la empresa. Acá están los 4 estados financieros que es importante revisar también y entender un poco acerca del funcionamiento de cada uno, porque eso es importante si estamos viendo las finanzas de un comportamiento de las empresas. Indudablemente que esto también nos ayudaría a entender mejor la situación financiera y económica y las variaciones tanto de los ingresos del efectivo por parte de la empresa. Porque toda esta información inicial nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está ocurriendo en la empresa e informar a las personas que están sumamente interesadas, ¿no? Por parte de los trabajadores, la parte de la gerencia, los accionistas y otros grupos también de interés que también quisiera revisar acerca de lo que está ocurriendo. Y de esta información de los estados financieros, que esta parte importante cuando empezamos a revisar las finanzas propiamente de la empresa, es para ver un poco la situación y ir comparando
y tomando ciertos planes de contingencia y proyecciones para empezar a tomar alguna decisión dentro de lo que es en el ámbito de la empresa. Pero acá quiero hacer una pequeña pausa para poder también identificar que dentro de este movimiento financiero que está ocurriendo, ¿correcto? También atañe a las personas dentro de lo que es las finanzas personales. Esta es una imagen en la cual un parámetro de mi autoría que quisiera compartir, primera vez que lo voy a compartir en público, y justamente la ocasión amerita, es que cuando uno empezamos a hablar de finanzas personales, siempre tenemos que ver tres cosas importantes que es el eje: el ahorro, la inversión y el estado personal de la persona que va a desarrollar la finanza personal, ¿sí? Cuando hablamos del ahorro, tenemos que empezar a utilizar a una herramienta que puede ser un presupuesto, que se utiliza dentro del ámbito personal, y sobre todo también averiguar, estar informado acerca de todo lo que pasa alrededor nuestro, o sea, el entorno económico, ¿no? Todo lo que pasa a nivel de empresa, a nivel país, a nivel internacional. Y en el tema de las inversiones, también evaluar y hacer un tema de especie de FODA dentro de las inversiones que uno de repente tiene alguna debilidad que hay que mejorar por parte de la persona, y sobre todo sacar provecho de la fortaleza que pueda tener la persona para poder hacer algún tipo de inversión. Por ejemplo, a veces muchos estudiantes en las universidades que enseño me dice: profesor, tengo un pequeño excedente de dinero, tengo una pequeña inversión. Me dice: ¿en qué lo puedo utilizar? Entonces le digo: ¿te has hecho tu FODA? ¿Has visto qué debilidades tienes actualmente? Porque la mejor inversión que un estudiante puede hacer es en la capacitación. Porque ese dinero o esa inversión que puedas tenerlo en capacitarte, puedes multiplicarlo con lo que vas a aprender y lo puedas aplicar, ¿no? Entonces es importante a veces el tema de la inversión en este sentido de la capacitación que uno como persona puede darse. El estado personal, la salud, es importante cuidar mucho la salud, la seguridad personal. Y tenemos al final, dentro de este escenario de finanzas personales, que tiene que ver mucho con el tema de ciertos seguros personales o familiares que se puedan considerar para ciertas contingencias o riesgos, y el tema también del llamado negocio propio o emprendimiento, y el tema del liderazgo también y el autoestima, que es importante para fortalecer el estado personal en este caso, de la finanza personal. Entonces, esto es importante tomar en cuenta porque la meta justamente de las finanzas personales es saber o enfocarse de cómo ahorrar, ¿no? Saber invertir y mejorar el estado personal, ¿no? Estas son un poco las claves dentro de este ámbito de las personas. Volvemos a la empresa. Hicimos un pequeño paréntesis para mostrar un poco las finanzas personales. Volvemos a la empresa y vamos a ver que las empresas en el mundo también están con este tema de la situación económica y financiera, que tienen que estar revisando sus ingresos, sus egresos, sus recursos y una serie de obligaciones, porque este tema del COVID todavía no nos ha dejado, todavía no nos deja totalmente, ¿no? Entonces acá hay una situación donde tenemos que empezar a balancear un poco el tema de la salud, la economía, y justamente a veces se opta porque la salud esté primero mejor, pero a veces dicen: no, y si estamos con buena salud, pero si no tenemos los recursos, entonces hay que balancear un poco en este tema, ¿no? Entonces, en este punto de las empresas, en el tema de la salud financiera, habíamos comentado que es importante tener en cuenta el tema de la liquidez, la rentabilidad y este endeudamiento que van a ser de gran soporte. Las empresas empiezan a ver que sus planes estratégicos van a tener que cambiar. Van a tener que ver la manera que en un tiempo más corto se tomen algunas decisiones antes de tiempo. Y de repente las inversiones, dejarlo de lado por ahora, porque más se están viendo en el corto plazo. Entonces vamos a ver, definitivamente dentro de un modelo estratégico, dentro de una empresa, van a tener que haber algunos pequeños cambios que van a empezar a orientar nuevos objetivos, nuevas estrategias, que van a estar y mejorando dentro de este corto tiempo. Y el análisis también del entorno, cómo se viene haciendo,
es importante utilizar algunas herramientas que también nos van a ayudar para que este análisis tanto del ambiente, del análisis PESTE, que tiene que ver mucho con político, económico, social, tecnológico, entre otras cosas más, como también las 5 llamadas fuerzas de Michael Porter, también nos va a ayudar a ver este ambiente externo, ya que no va a ser controlado parcialmente por la empresa. Pero también el ambiente interno sí hay que hacer un análisis de la empresa para ver cómo se puede ir controlando. Todo esto apunta a que este planteamiento estratégico de la empresa tiene que ser revisado definitivamente. Bien, entonces, dentro de esta empresa, tiene que involucrar también, si estamos hablando de una empresa familiar, también a la familia, también a los mismos colaboradores y trabajadores y mostrar un poco la situación de la empresa, cómo se viene desarrollando. Siempre de una forma muy optimista, pero también hay que ser realista que todos estamos en este barco, porque si el barco también se hunde, todos nos hundimos lo que trabajamos en la empresa. Entonces hay que mantener siempre la empresa y cuidar también los temas laborales. Estas finanzas que estamos revisando, dentro de lo que es la gestión de la liquidez y la capacidad de pago, tenemos que ver, empezar a revisar nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro flujo de cobranza, nuestro flujo de pago, porque prácticamente todo esto es una cadena que se tiene que sostener. Y tenemos que ver la manera si optamos por un financiamiento o de repente revisamos nuestros recursos, nuestros activos, que de repente vamos a tener que ir viendo, enajenando o ciertamente vender ciertos activos. Y acá me vienen algunas preguntas que de repente en el ámbito financiero tenemos que tener en cuenta. Si nosotros empezamos a analizar estas preguntas y ver dónde estamos realmente o qué necesitamos nosotros, por ejemplo, dicen, ¿cuántos meses puede sobrevivir si pierde su empleo o su fuente de ingresos? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Qué pasaría si le dicen, saben que van a trabajar hasta el día de hoy? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cuántos a partir de ahora en adelante de mis ahorros que tengo, cuánto tiempo puedo sobrevivir? Es una pregunta que les hacía a muchos también empresarios cuando se habla, por ejemplo, cuando la empresa deja de trabajar, ¿no? Otra pregunta puede ser, ¿eres sujeto de crédito o tienes la capacidad para adquirir mayor deuda, ¿no? Si está preparada tu empresa para adquirir mayor deuda, o de repente otra pregunta podría ser, ¿qué pasaría si te llegara un gasto grande, inesperado? ¿Cómo la empresa podría tener la capacidad para poder enfrentar, ¿no? Entonces, fíjense que ahí tenemos algunas preguntas que a veces no nos han hecho, pero en esta situación tenemos que analizar bien fríamente nuestras finanzas, si estamos preparados para enfrentar dicha situación. Cuando estábamos hablando de la parte de la liquidez de la empresa, indudablemente tenemos que apuntar al tema de la cobranza, ¿no? De la incobrabilidad cuando existe un riesgo, o cuando nuestro ciclo de conversión del efectivo se vuelve lento, ¿no? O cuando los acuerdos financieros, cuando tengo una deuda con el banco, hay un incumplimiento, ¿no? O cuando mis recursos frente al COVID se están deteriorando, ¿no? Entonces, fíjense todas estas situaciones que las empresas están pasando. Y cuando hablamos de la incobrabilidad, las empresas dejan de pagar porque también están en la misma situación que nosotros. O sea, todos estamos en el mismo barco. Y las empresas también que prestan sus bienes o servicios también están en la misma situación o de repente sus músculos financieros son muy frágiles y de repente están peor de repente que nosotros como empresa, ¿no? Entonces aquí hay que empezar a tomar algunas decisiones importantes. En el tema del ciclo de conversión del efectivo que estábamos conversando, indudablemente que la recuperación de la cobranza, indudablemente hay que tomarla también con bastante detenimiento, y sobre todo no hay que soltar mucho cuando uno está montado en el caballo, suelta las riendas y se te va. Entonces hay que empezar a controlar bien para la recuperación de las cuentas por cobrar, administrar mejor y adecuadamente los inventarios dentro de la empresa, porque ahí pueden ver cierto deterioro si es que no le damos la rotación de vida. Y tenemos que aprovechar también las cuentas por pagar por parte de la empresa, ahí soltando poco a poco, también porque ese es un oxígeno para nosotros, el dinero, el efectivo,
por parte de la empresa. Indudablemente que los acuerdos financieros, estos acuerdos financieros que se tienen a nivel de la banca, ¿sí? Es importante escuchar y anticiparnos, sobre todo, para que si tenemos alguna deuda y estamos un poco ajustados, ver la manera de ver un fraccionamiento de la deuda, ¿no? Pero no vamos a no evadir ciertas obligaciones financieras, sino hay que ver la forma de negociarlo con los bancos, que es lo más adecuado. En el tema de los recursos, cuando se deteriora, también hay que empezar a revisar los inventarios, hay que ver la fecha de vencimiento, hay que ver todos los activos inmovilizados, todo esto con la intención de anticiparnos para poder tomar alguna situación dentro de este deterioro de los recursos de la empresa, porque finalmente esto va a repercutir en los ingresos de la misma, ¿no? En el tema de la liquidez, en el ámbito personal, comentamos que la herramienta importante es el presupuesto, no puede guiar, definitivamente, ¿no? Hay que buscar todos los medios de pago. Vamos a ver, por ejemplo, al final creo que hay un tips sobre tarjetas de crédito, y también hay que ahorrar adecuadamente de acuerdo a un porcentaje. Algunos me dirán, profesor, ¿cuánto es el porcentaje que se podría ahorrar dentro de un mecanismo de un manejo presupuestal para obtener, digamos, una mejora dentro de este presupuesto? Normalmente siempre se puede ser alrededor del 20%, que sería lo ideal dentro del tema del ahorro, ¿no? Bueno, ahí gradualmente, porque a veces inicialmente no se puede, porque a veces uno está tas con tas dentro de sus ingresos y egresos, pero es importante, como le dije, para un tema de las finanzas personales adecuadamente llevarlos, ¿no? Y si es posible también algún tema de financiamiento que se pueda dar, también ver las condiciones de cuánto, en cuánto tiempo y cuánto se tendría que pagar mediante esta herramienta del presupuesto que se utiliza. En el ámbito de las empresas, cómo mejorar la liquidez, indudablemente por temas de la negociación con los proveedores, hacer frente a las obligaciones con los proveedores, porque estamos todos en el mismo barco. Tenemos que tener una muy buena relación, una buena alianza con los proveedores, de tal manera que eso nos permita tener, digamos, una vía de oxigenar económicamente y financieramente a la empresa. Y por otro lado, también la relación comercial con los clientes, sobre todo el posicionamiento, afianzarse bien con los clientes, sobre todo, y conocer, ver la forma, si se deja el tema del crédito, también manejarlo adecuadamente. Y si la deuda nos aprieta en el tema del corto plazo, buscar también alguna forma de vía de largo plazo que pueda surgir. El otro signo vital dentro de esta salud financiera que estamos revisando es el tema de la rentabilidad, ¿no? Indudablemente que la rentabilidad apuesta a que la empresa que va a invertir, en qué lo va a utilizar adecuadamente, ¿no? Para recuperar sobre todo, ¿no? Entonces, hay una situación, a veces enseño esta diapositiva a algunos empresarios y se asustan cuando ven esta diapositiva, que es un poquito fuerte, indudablemente porque golpea la situación económica y disminuye los ingresos con el impacto que estamos viviendo, pero disminuye los egresos no de la misma proporción. Y entonces, indudablemente que estamos sobreviviendo con utilidades bastante reducidas o al punto de tener pérdidas. Indudablemente que esta situación del COVID nos lleva a analizar mayor la planilla de los trabajadores, los servicios básicos, el tema de los egresos de parte de los insumos de los proveedores y ciertas prestaciones de servicios que pueda tener la empresa en adelante. Algunas medidas, indudablemente, para mejorar esta parte de la contención es revisar definitivamente sus costos y sus gastos y ver realmente cuál es la prioridad y cuál es menos prioridad, de tal manera que es más fácil identificarlos y poder ir eliminando algunos. Las horas extras también ocasionan ciertos egresos que a veces sobresaltan a lo que ya se ha presupuestado. Hay que ver una campaña de ahorro. Hay un tema de ciertas limitaciones de gastos también a nivel de las jefaturas o las gerencias, revisión también de ciertos costos que a veces no son identificados, y es importante tomar las prioridades como se deben presentar. El otro signo vital a revisar en las empresas es el tema del endeudamiento. Y la pregunta cae,
¿Es necesario que las empresas se endeuden? ¿Es necesario que las empresas opten por el tema de endeudamiento? Bueno, no es una condición mala si es que la sabes controlar, ¿no? Entonces, algunos van a ver que definitivamente podría ser una amenaza siempre y cuando no la sepas controlar el tema del endeudarse, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta historia del barco del Titanic. No sé si recordarán el tema del Titanic, que simplemente decía, cuando salió a navegar, decía que solo Dios lo podía hundir, ¿no? Entonces, cuando divisó ese tema de la historia del iceberg, simplemente, pero no se dio cuenta que mismo iceberg, todo lo que estaba acumulado, ¿no? Dentro de esto, al no controlar sus costos y sus gastos, definitivamente esto podría ser no solamente la punta del iceberg, sino todo lo que acumula, que esto podría ocasionar falta de liquidez por parte de la empresa. Y ese no controlar la deuda, definitivamente, también porque no existe un presupuesto adecuado, ¿no? Y encima, a seguir con el tema del Titanic, en esta ocasión, no tenía pues la cantidad de salvavidas necesario como para salvar al resto de las personas, solamente tenía 10% de salvavidas. Entonces la pregunta cae por su propio peso. Si la empresa tiene unos gastos acumulados y no lo sabe controlar, ¿qué garantías va a tener la empresa para salir adelante, ¿no? Entonces, indudablemente que aquí ya cabe que la empresa tiene que saber negociar con las entidades financieras, negociar con los proveedores, utilizar y ver qué producto financiero o servicio financiero está más al alcance de la empresa, ¿no? ¿Qué producto financiero es importante que se pueda utilizar para una empresa? De repente, utilizar ciertos, por ejemplo, factoring, que eso a veces mucho se utiliza en una empresa que vende sus productos masivos, de tal manera que eso pueda recuperar el dinero en un tiempo más rápido, con la finalidad de poder reinvertirlo en comprar insumos o materias primas, ¿no? Los tipos de deudas que puede presentar en una empresa son diversos, ¿no? Podemos encontrar deudas de inversiones, deudas de consumo, deudas de capital de trabajo, en general, diferentes tipos de deudas que pueden servir adecuadamente para la empresa, para que ésta pueda ser utilizada y esto sea su inyección para crecer. Porque la idea finalmente es que una empresa se pueda apalancar justamente para poder crecer. Y el cuarto punto de lo que vimos de las funciones financieras, que es la generación de valor. Entonces es importante que esto también nos sirva. Algunos errores que hemos estado viendo en el tema de endeudamiento en muchas empresas, los gastos a veces superan los ingresos que la empresa tiene normalmente, no hay un registro adecuadamente de todos sus costos y sus gastos, y el tema de que financian, a veces he visto empresas que financian planillas, ¿no? Entonces, imagínense, cada mes financian sus planillas, todos los meses, ¿no? Entonces, esto se vuelve una bola de nieve y va a ser impagable para la empresa, ¿no? Entonces, hay que analizar bien cada uno de los ingresos, ya sea por la venta de sus productos, por los ingresos por la prestación de servicios, por sus costos y sus gastos que tiene una empresa definitivamente, ¿no? Hoy día en la mañana justamente estuve con un grupo de empresas que estábamos revisando sus costos, ¿no? Sus costos de ventas, de la materia prima, de la mano de obra, de sus costos indirectos de fabricación, del manejo de sus inventarios, de tal manera que es importante que esta partida de costo de ventas se identifique muy bien en las empresas para poder determinar dónde poder ir ajustando, ¿no? Y además tener también ciertas inversiones, que esto también podían servir para que la empresa sepa adecuadamente cuánto es lo que realmente requiere endeudarse. Esto de aquí quisiera, también le agregué dentro de este tema de las finanzas, es en el tema del manejo de las tarjetas de crédito, que es importante tomar en cuenta. A veces muchas personas piensan que por decir, trabajan en una empresa y ganan un sueldo, digamos, de 3.000 soles y tienen una tarjeta de crédito por una línea de 7.000, hay muchas personas que piensan que lo que ellos reciben en el mes es 10.000, sumando la línea de crédito de la tarjeta
y hacen uso de la misma, ¿no? Sería terriblemente cuando utilizan mucho para sacar efectivo, ya que la tasa de la misma tarjeta de créditos es demasiado, ¿no? Entonces hay que darle mejor uso solamente en casos necesarios, ¿no? Y sobre todo en el tema también de los pagos que se hagan dentro de las fechas que cuando se cierra en la facturación de cada tarjeta también, ¿no? Y llevar un control de repente semanal en algunos gastos que ésta la realiza, de tal manera que se pueda servir realmente y no se sobrepase este mismo valor que se utiliza dentro del uso de la tarjeta. Muy bien. Como conclusión, un poco que estamos revisando en este tema de las finanzas, hemos estado viendo que las finanzas dentro de una empresa es importante ver dónde conseguir ese recurso económico, ya sea por los ingresos de las empresas. Otro tema también importante es el tema de cómo vamos a distribuir esos ingresos dentro de la empresa. Hay que ver cuáles son las inversiones inmediatas que hay que hacer en la empresa. Para eso podríamos utilizar una serie de herramientas como presupuestos, como flujo de caja, como posición de bancos, para ver los saldos de los bancos, para ver el tema del reporte de las facturas por cobrar, que están vencidas, las facturas que están por vencer, para ver el tema de moratorio o retraso que pueda tener las cuentas por cobrar de la empresa. Es importante también la negociación con los diferentes proveedores, ¿sí? Con los diferentes proveedores, ya que también todos estamos dentro de este accionar, en este barco que se mueve en esta cadena económica, que es importante la identificación. Por otro lado, también es importante conocer el ciclo operativo de los negocios, identificar las ventas, la política de ventas que pueden ser al contado o al crédito, el manejo de las cuentas por cobrar. Es importante este tema del efectivo para que puedan ser utilizados oportunamente. Y después estuvimos revisando un poco toda la documentación que ocurre dentro de una empresa en el tema de los requerimientos de los diferentes materiales y hay que ver las condiciones con los diferentes posibles potenciales proveedores. Ver los precios, ver todo el tema de las garantías, las condiciones de pago, la calidad del producto que vamos a recibir, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso conlleva tener un ordenamiento por parte de la empresa. Ahora ya no se dejan las cosas para cierre de cada mes. Normalmente ahora están revisando semanalmente el cierre de las operaciones, porque necesitan ver el nivel de los ingresos y cómo se están controlando ciertos costos y gastos por parte de la empresa. Es importante finalmente que dentro de este diagnóstico del ámbito financiero es importante anticiparse. La anticipación en el ámbito financiero nos da un poco de tiempo para tomar decisiones. Un flujo de caja bien llevado en una empresa es una herramienta en la cual nos permite determinar con anticipación qué decisiones se pueden empezar a tomar para cuando llegue el momento, de repente que estamos en un déficit por parte de la empresa. O de repente también podría ser al revés. He visto en algunas empresas que están con un superávit dentro de lo que es el flujo de caja, y esto permite para que la empresa pueda hacer algunas inversiones muy interesantes por parte de la empresa. Y finalmente, en el tema de lo que es la liquidez, el tema de lo que es el endeudamiento y la rentabilidad, son indicadores de signos vitales que hay que estar revisando constantemente en una empresa, sobre todo, ¿no? Para que esto no nos sorprenda más adelante en alguna actividad que de repente la empresa pueda haber un sobrecosto o sobregasto, ¿no? Y esto también sirve para que en el tema del tiempo, la empresa pueda también generar valor. Eso es muy importante. La generación de valor en las empresas es muy importante porque esto nos lleva a hay muchas personas que miran a la empresa, que son los inversionistas, y te van a estar tocando la puerta y te van a decir, ¿sabes qué? Estoy interesado en tu empresa, quiero comprarla, o de repente quiero formar parte de tu empresa, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes situaciones a veces cuando favorece a la empresa, cuando tomamos unas muy buenas decisiones en este ámbito financiero. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta,
Jorge, Sí, hay una consulta. adelante. Bien, igual, unos minutos, por favor, voy a transmitirle la consulta. Y también para nuestros amigos presentes eh, que quieran realizar también más consultas, también se está dejando nuevamente el link, ¿correcto? Para que puedan realizar su consulta. Bueno, leo la primera consulta. ¿Cómo manejar, o sea, qué recomendaciones daría a los microempresarios en un contexto de incertidumbre como el de ahora? Correcto. Mire, esa es una pregunta que justamente hemos tratado un poco de, de dar información al respecto, ¿no? Sabemos que estamos en una coyuntura que todavía no termina y hay ciertas incertidumbres, efectivamente, qué es lo que va a pasar, y esto sumado también un poco al tema político, al tema social, etcétera, ¿no? Entonces, eh, justo me llamó la semana pasada un pequeño inversionista, pequeño empresario la semana pasada de provincia, y quería hacer algún tema de inversiones. Entonces, yo le comenté de que viendo un poco la coyuntura que estamos actualmente, si vas, que no sean inversiones muy relevantes, ¿no? Que sean dentro de que él pueda manejarlo económicamente dentro de sus posibilidades. Y segundo, que sea pues un negocio que realmente esté muy cerca a él, sobre todo para que pueda ser observado y manejado, y sobre todo también ver, identificado el mercado, ¿no? De tu público. Eso es importante. Ahora, en las empresas que ya están en funcionamiento, indudablemente que hay que ver actualmente, un poco revisar todos los recursos que se tienen en la empresa. Recursos materiales, tecnológicos, recursos humanos. Pero el recurso más importante dentro de una empresa, indudablemente que es el recurso humano. Ese es el recurso más importante, ¿no? Que es el que tiene que valorizarse más en el sentido de darle capacitación, en el sentido de que tiene ciertos conocimientos y habilidades importantes, porque ese es el tema estratégico dentro de una empresa. Y el resto de los recursos hay que empezar a ver cuáles son de alta importancia para la empresa. La empresa puede tener muchos productos y hay que ver cuáles son los productos que tienen mayor rotación, que le ocasione rentabilidad para la empresa, ¿no? Entonces, se tienen que hacer acciones de repente inmediatas en ese sentido. Por otro lado, por el tema de incertidumbre, yo siempre le digo al pequeño empresario, hay que tener herramientas financieras. He visto que muchos no tienen presupuestos, muchos no tienen flujo de caja. Entonces, ustedes, los que me están escuchando, que son estudiantes o profesionales del campo empresarial, saben muy bien, es bastante importante que estas herramientas se puedan utilizar en el sector de la pequeña empresa en esta incertidumbre como una forma de empezar a medir cómo nos vemos más adelante, anticiparnos, prevención. Esto es importante, con la idea de minimizar los riesgos, ¿no? De la situación que estamos. Perfecto, profesor Pedro. Bien, ya no tenemos más consultas. Ha sido una consulta de manera bastante breve. Y, a ver. Bueno, acá parece que llega otra. Uh -huh. Mm, Bueno, menciona un poco sobre el tema de la fuga de capitales. Sí, es parte del manejo financiero en un mundo globalizado. ¿Cómo los importadores pueden manejar sus finanzas ante una alza constante del dólar? Uh -huh. Esa es una pregunta interesante porque es una pregunta más como país, ¿no? Más que como empresa. Este, nosotros sabemos muy bien que existe inversionistas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y en el ámbito del país tenemos una diversidad de recursos que pueden ser explotados en el sentido de hacer empresas. Y cada uno de los que me están escuchando son empresarios potencialmente empresarios, ¿no? Y hay mucha gente que de repente no han pisado la universidad y han hecho empresa, pero ¿cuál es la diferencia? Que a ellos les ha costado más en el tiempo, porque han asumido mucho riesgo por desconocimiento, pero ellos han aprendido indudablemente a lo largo del tiempo, ¿no?
ustedes, lo que me escuchan, estudiantes y profesionales, con conocimiento, con experiencia, indudablemente que si ustedes podrían hacer empresa, sería sumamente importante en tener un resultado de repente en un menor tiempo, ¿no? Porque están mucho más preparados, pero los riesgos van a ser lo mismo, pero ustedes van a seguramente poder afrontarlo. Pero acá existe un tema de el riesgo, ¿no? A veces no nos enfrentamos a riesgo, porque a veces yo converso con muchos colegas con experiencia, con conocimiento, porque no hacen empresa. A veces el tema del riesgo, ¿no? Que a veces uno tiene que asumir en ese sentido, ¿no? Entonces, el hacer una empresa es una aventura, definitivamente, y necesitamos inversión. Y iba un poquito más por ahí como antecedente, ¿no? Entonces, necesitamos hacer inversiones en nuestro país definitivamente. Entonces, debido a muchas situaciones que se están presentando, incertidumbre, esto ahuyenta a muchas inversiones, ¿no? Entonces, hay muchas inversiones extranjeras que no vienen a nuestro país y de repente optan por otras alternativas, como su costo de oportunidad, ustedes me entenderán ya con estos términos, buscan otras alternativas viables como para que esto pueda ser mucho más viable financieramente para eso. Entonces, por eso es que lamentablemente hasta que esa situación que estemos como país mejor y tengamos muy claro hacia dónde queremos ir, ver, es como si fuera una empresa el país. O sea, es como si fuera un plan estratégico, ¿no? Entonces tenemos que tener bien claro cuál es nuestro horizonte, ¿no? Y esto va a alentar mucho tanto al inversionista nacional, que todos nosotros somos, como los inversionistas extranjeros también, que van a apostar en nuestro país también para poder acrecentar, tener empresas definitivamente, ¿no? Y esto puede ayudar bastante a sacar adelante a nuestro país definitivamente.